Bendiciones, espero que estén muy bien, cerca del Señor y cerca de su palabra. En el día de hoy vamos a estar viendo del Evangelio de Marcos, del capítulo 15 al 16. Y vamos a estar tratando un tema muy sensible, muy profundo, que no creo poder dar con precisión todo lo que abarca, pero contarles algunas cosas interesantes que dice la Biblia acerca de este tema, que es acerca de las 3 horas de tinieblas que hubo mientras Jesús estaba en la cruz. Pero antes tenemos que llegar a ese momento. Y vamos a empezar el capítulo con Jesús ante Pilato, al principio del capítulo 15. Y dice que muy de mañana, habiendo tenido consejos los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y de esto podemos aprender ese ejemplo, ¿no? Que se decían muchas acusaciones falsas delante de Jesús, pero él no necesitaba dar explicaciones de nada. Hay veces en que es mejor quedarse callado. Creo que es un proverbio que dice que la mansedumbre va a hacer cesar grandes ofensas. Después continúa el Evangelio de Marcos, del versículo 6 al 20, donde vamos a ver la escena esta tan conocida, en donde soltaban a Barrabás y que eligieron a un homicida en vez de que soltaran a Jesús, quien era el Salvador del mundo. Pero esto era necesario que pasara así, porque estaba escrito que tenía que pasar. Y dice que era una costumbre que ellos tenían, que cuando llegaban esas fiestas, le soltaban a un preso. Y vemos, como tal vez muchos conozcan, que siendo incitados por los principales sacerdotes, la gente pidió que crucificaran a Jesús y que Pilato le soltara a Barrabás. Y gritaban, como dice acá, ¿no? Crucifícale, crucifícale. Y Pilato sabía que lo habían entregado por envidia y quería soltarlo, pero bueno, él también quería evitarse tener problemas en su área que estaba gobernando, porque para la fiesta de las Pascuas, toda la gente de todos los israelitas de las regiones vecinas de Jerusalén venían, tenían fiestas anuales en las que tenían que venir y congregarse en Jerusalén. Así que la población se multiplicaba grandemente en la época de las Pascuas. Así que para evitar problemas, Pilato le entregó a Jesús a que lo crucifiquen y le soltó a Barrabás. Entonces dice a partir del versículo 16 que los soldados lo llevaron dentro del atrio y que convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, a burlarse de él, diciendo: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, al manto violeta que representaba como la realeza, y le pusieron sus vestidos y lo sacaron para crucificarle. Y mientras leía en la Biblia, me llamaba la atención esto que dice acá. Acá. Le sacaron para crucificarle. El hecho que diga que le sacaron significa que ya estaba recontra débil. Pongámonos a pensar que estuvo desde Getsemaní toda esa noche. Ya la opresión que sintió ahí, física y emocional, ya era tremenda para derribarnos a cualquiera de nosotros. Sin embargo, después de esas 3 horas de oración en agonía, después vino Judas, lo agarraron, lo llevaron atado y tuvo toda esa noche y toda la mañana siendo interrogado y llevado de acá para allá.
sin dormir, probablemente casi sin comer, golpeado, debilitado, y ahora encima que lo azotan, le ponen la corona de espinas, ya estaba completamente destruido. Entonces dice que le sacaron para crucificarlo. Y acá vienen los versículos en los que nos vamos a estar concentrando, que es el 33. Ahora vamos a llegar ahí. Dice que obligaron a uno que pasaba, que se llamaba Simón de Cirene, que venía del campo para que lo ayude a llevar la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y después que le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para ver qué se llevaría cada uno. Y de eso también estaba escrito que tenía que pasar. Después, en la hora tercera, que si no me equivoco la hora tercera serían las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, perdón, porque comenzarían a contar a partir de las 6 de la mañana. Entonces 3 horas después serían las 9. Y a las 9 de la mañana le crucificaron y le pusieron el título El Rey de los Judíos. Y dice que crucificaron también a 2 ladrones con él, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y se cumplió así lo que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y le decían: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Bueno, y así se burlaban, ¿no?, de él, diciendo que a otros había salvado, pero que a él no se podía salvar. Y ahora sí llegamos al tema principal del video. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, o sea, es como sería el momento más extremo del sufrimiento de Jesús. Y lo que estaba pasando ahí era que Dios, o sea, el Padre, le estaba dando la espalda, lo estaba abandonando, y era necesario que eso fuera así, porque él tenía que ser tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros podamos ser tratados hoy como Jesús tendría que haber sido tratado. Entonces él fue tratado como culpable y nosotros somos tratados como justos, declarados legalmente y tratados como justos delante de él. ¿Por qué? Porque Jesús, como estamos viendo acá, fue tratado como el culpable. Él, como saben, pagó las demandas de la justicia de Dios en nuestro lugar, y así nosotros podemos tener paz con Dios. Y dentro de las muchas cosas que estaba pasando ahí, es que Dios abandonó al Hijo para que nosotros pudiéramos ser aceptados. El Hijo fue hecho maldición por nosotros para que nosotros podásemos ser bendición. Él fue herido para que nosotros podamos ser sanados. Él fue maldecido para que nosotros podásemos ser bendecidos. ¿Qué más se les ocurre? Él nos dio vida por medio de su muerte. Y, a ver, lo tengo acá anotado en el machete. Una de las más importantes, que la comunión con el Padre se rompió. Su comunión que tenía perfecta por causa del pecado se rompió. Y la nuestra, por causa de esa justicia que es puesta en nosotros, se restableció. Y eso nos lleva a pensar, ¿no?, que qué valor tenemos que darle a esa comunión, porque el precio fue muy alto. El valor es inmenso, el valor que tiene todo lo que Jesús hizo por nosotros y todo lo que ganó por nosotros. De manera que su obra fue perfecta, y Él murió para que nosotros podásemos tener vida eterna.
Y eso es increíble, gracias a Dios. Bueno, y después continúa, ¿no? Ya después de eso, Jesús muere y el centurión, que era uno de los que participó en su crucifixión, como que le cae la convicción de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Yo me imagino que su vida habrá cambiado por completo a partir de ese día. Creo que es en otro evangelio que dice que hubieron terremotos y un montón de cosas más que pasaron. Bueno, el velo se rasgó del velo del templo, que no era una cortina normal, era muy gruesa y además se rompió de arriba abajo en representación de que ahora el camino estaba abierto a la presencia de Dios. Y después dice, habla de la sepultura, que cuando llegó la noche, todo esto pasó en un viernes y al día siguiente era el día de reposo. Así que, bueno, cuando Jesús muere, aparece José de Arimatea, que era miembro del concilio y que dice que también esperaba el reino de Dios. Así que vino a Pilato y Pilato le dio el cuerpo y él compró una sábana y quitándolo lo envolvió y lo puso en un sepulcro nuevo. Y después, bueno, pusieron la piedra que se solía poner para cerrar el sepulcro. Y después llegamos al capítulo 16, al glorioso capítulo 16, donde habla de la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, o sea, el domingo sería, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y se decían entre sí quién nos removería la piedra. En resumen, cuando llegaron a este lugar vieron que la piedra estaba quitada y se asomaron para ver si había alguien y se encontraron un ángel que les decía que no tengan miedo. Acá, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y esto es medio como a manera de reproche, para que como que se olvidaron ellos lo que Jesús les había dicho. Y en este evangelio vimos que hasta 3 veces Jesús les dijo que era necesario que él muriera y que el tercer día resucitara y que después, como dice acá el ángel, iría delante de ellos a Galilea. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y acá también quería, a manera de curiosidad, contarles, en el video de introducción a este evangelio, conté que originalmente el evangelio de Marcos termina acá. Y como que da una sensación de como que quedó incompleto, como que no se sabe qué pasó, como que deja la intriga y el suspenso. Sin embargo, más adelante, ya al tener los otros evangelios, decidieron completar este evangelio porque se ve que vieron que como que no daba dejarlo así, porque no sabían qué había pasado. Como que da a entender como que se fueron las mujeres asustadas y no le dijeron a nadie nada. Entonces le agregaron estos versículos que quedan, que están como en armonía con el resto de los evangelios. ¿Cómo terminan esos? Dice que Jesús se les aparece a María Magdalena, se les aparece a 2 de sus discípulos y le dio como la orden de que vaya y le cuente a los demás discípulos que él había resucitado. Pero ellos no le creyeron ni a María ni a los discípulos que se cruzaron en el camino a Jesús. Por lo que Jesús se les aparece finalmente a los 11. Recordemos que Judas ya se había quitado la vida cuando le entró el remordimiento, por así decirlo, cuando se dio cuenta que había entregado a un inocente. Así que solo quedaban 11. Y se les apareció estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y ahí les da la gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Evangelio termina con la ascensión de Jesús, diciendo que el Señor, después de que les habló estas palabras, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les había dado. Amén, dice acá. Y bueno, eso sería todo por el Evangelio de Marcos, y la verdad que se podrían hablar de un montón de cosas, pero quería hacer énfasis en esto, porque es muy, muy profundo, muy fuerte, y es algo que tenemos que recordar todos los días, de todos los beneficios y las cosas que nosotros disfrutamos en el Señor, es gracias a Él, a su esfuerzo y a su obra, y a lo que continúa haciendo, porque no es que hizo esto y se fue y ya está, sino que nos dejó al Espíritu Santo y nos está transformando, nos transforma día a día a su imagen, y todo eso lo hizo posible por su obra acá en la cruz, por haber tomado nuestro lugar como nuestro sustituto perfecto y tratado como culpable para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Y esa es nuestra paz y nuestra esperanza el día de mañana, cuando estemos delante de Dios, que no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesús. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Y bueno, vamos a ir mejorando el tema de la cámara. Quería usarla para ya poder como conectar a través de este medio con ustedes, para que juntos busquemos al Señor y pasemos un tiempo en su palabra. Además, tengo varios planes que ojalá puedan darse con la ayuda de Dios, poder hacer directos, buscando al Señor, leyendo, intercediendo, orando. Y bueno, lo dejamos en manos de Dios. Espero que les haya gustado y nos vemos, si Dios permite, en otro video. Bendiciones y paz del Señor.